Sintonía fina, la voz de los protagonistas. Les contábamos más temprano que el plenario del Frente Amplio el sábado aprobó por unanimidad a María José Rodríguez para integrar la coordinación transitoria junto a Ricardo Berlich hasta que se realicen las elecciones internas. Rodríguez integra la mesa departamental de Río Negro y es delegada de las bases, justamente por ese departamento. Recordemos también que fue candidata a diputada por el Partido Socialista en 2019, el Movimiento de Participación Popular y el sector 1303, y que en el 2020 Oscar Terzaghi la convocó para integrar la fórmula a la Intendencia de Río Negro. Al finalizar el plenario, María José Rodríguez, al asumir como coordinadora del Frente Amplio, hizo un discurso allí donde expresó algunos conceptos. Dijo que este ha sido un camino que no ha sido fácil, pero que ha posibilitado definiciones ideológicas de antipatriarcal y antirracista, un protocolo de violencia política basada en género y la integración de compañeras como grandes logros resultante de luchas históricas. También se refirió a este tema de la participación de las mujeres, reiterando que no es un tema de aritmética, sino que la paridad política es necesaria e irrenunciable y que requiere impulsar y llevar adelante una agenda sensible a la igualdad de género para que cada vez más mujeres estén en espacios de participación y muy especialmente de representación y de conducción política, y más aún teniendo en cuenta las cercanías de las elecciones del Frente Amplio. Habló de dejar atrás esa mirada paternalista que muchas veces se tiene hacia el interior y dijo: hacer política con y hacer política para son dos enfoques de construcción muy diferentes. Dimensionó la responsabilidad que conlleva ser una mujer del interior y dijo: no les quepa duda, alguien me regaló una frase en estos días que quiero compartir con ustedes, y esa frase es: la responsabilidad que nos regala la vida es directamente proporcional al corazón que hemos entregado en las contiendas vividas, y hemos demostrado en nuestros jóvenes 50 años que aún queda mucho corazón. Algunos de los aspectos que vamos a estar conversando justamente a partir de este momento con María José Rodríguez, a quien le damos los muy buenos días. Muy buenos días y muy buenos días a la audiencia. Bueno, una de las primeras entrevistas luego de haber sido designada como coordinadora del Frente Amplio. Sí, claro, hemos tenido alguna entrevista con los periódicos, pero en radio es la primera que estoy teniendo. Bueno, qué alegría. Entonces, y mayor responsabilidad para nosotros. ¿Qué significa? De alguna manera lo esbozábamos en lo que usted misma decía los otros días, pero bueno, ¿cuál es la significación que le da a esta designación? Bien, en lo personal es tremendo orgullo y tremenda responsabilidad, porque por lo que me va a tocar en estos 4 meses en la compañía de Ricardo Berlich, que obviamente no es menor. Tenemos muchos desafíos por delante y bueno, y estar de alguna manera coordinando la fuerza política nos enorgullece, y mucho viniendo del interior por sobre todas las cosas. Nos toca de alguna manera poder demostrar que las cosas desde el interior también se pueden hacer. No tenemos pensado mudarnos o radicarnos en Montevideo por estos 4 meses, sino hacer las cosas desde el interior, porque si no tendría sentido, digamos, ¿no? Sería una persona del interior viviendo en Montevideo, y eso de alguna manera es lo que ha venido sucediendo. Claro, ese centralismo al que estamos acostumbrados en nuestro país, ¿no? Discúlpame, pero sabes que te perdí ahí. Claro, no, decía ese centralismo al que estamos acostumbrados en nuestro país, que todo pasa si pasa en Montevideo o en el área metropolitana. Exactamente, y eso es parte también de lo que hemos tenido en varias oportunidades. Hemos leído en diferentes documentos que terminaron sintetizándose en el documento de balance, y por eso yo lo decía, terminar con esa mirada paternalista y empezar a construir desde el interior, porque las cosas aquí también suceden. Lo decía para algún periódico ayer,
que los temas nacionales son importantes y nos aquejan a todos, pero la agenda departamental en cada uno de nuestros territorios también es importante y también debemos atenderlo desde Montevideo. Hoy, cuando hacíamos la introducción, destacábamos una frase que usted decía: hacer política con y hacer política para son dos enfoques bien distintos de construcción. Es un poco eso lo que nos intenta comentar, ¿no? Exactamente eso, porque muchas veces cuando se plantean desde arriba, yo lo decía el sábado, proyectos sumamente valiosos, si no se articulan adecuadamente, entonces tienden al fracaso. Muchas veces desde Montevideo se ha pensado que alguna política es buena para un determinado territorio y no termina haciéndolo, porque hay que trabajarlo primero con la gente y la gente tiene que entenderlo como una necesidad. Digamos, nosotros no podemos crear necesidades en las personas, las necesidades están en el territorio, tenemos que tener una escucha activa y trabajar en las políticas desde ahí. Y lo mismo en el Frente Amplio en las diferentes propuestas que hace hoy, ya no desde el gobierno, sino desde la oposición, requiere aún mayor escucha de la que hemos tenido en estos años. ¿Usted considera que el Frente Amplio de alguna forma puede haber perdido las últimas elecciones producto de no haber puesto justamente esa mirada y ese trabajo en el interior? Yo creo que la acción de gobierno, te puedo hablar acá lo que nos pasó en Río Negro, la acción de gobierno hizo que muchos de nuestros cuadros fueran a ocupar lugares y no tuvimos la posibilidad de hacer un recambio rápido, y pudo haber una desconexión entre el gobierno y la fuerza política, y la fuerza política y la ciudadanía en general, producto de eso, ¿no? De tener un programa de gobierno para cumplir. Tenemos siempre el tema de la comunicación, ¿verdad? No supimos comunicarlo y no supimos mantener esa cercanía cuando llegaban nuestros diputados, senadores, por ejemplo, del territorio, poder tener esa charla franca con el militante, por eso mismo, por el hecho de que estar construyendo y plasmando en realidad lo que fueron los diferentes programas de gobierno. Quizás está un poco relacionado con eso, es parte de la discusión que debemos darlo. Seguramente no es una sola causa, hay una multicausalidad en todo esto y lo vamos a terminar de definir en el Congreso cuando estudiemos en profundidad ese documento de balance. De alguna forma, usted está intentando que estos temas, tanto la presencia de la mujer en la política y dentro del Frente Amplio y la presencia del interior, queden plasmados más allá de estos meses, ¿no? Exactamente, la conversación que tuvimos con Ehrlich el día sábado después del plenario, entendimos que más allá de los temas importantes que se vienen, ¿verdad? La LUC, o sea, trabajar por el sí en la derogación de esos 135 artículos, en las elecciones, el Congreso, la rendición de cuentas, de verdad, tantos otros temas nacionales, debemos de por lo menos comenzar un camino muy firme en el trabajo en el interior y en la integración fuerte de los compañeros del interior en la conducción del Frente Amplio, que muchísimo avanzamos en este periodo con Javier Miranda, y ni que hablar en ese camino rumbo a las elecciones, tratar de que la inclusión real de la mujer en cada una de las listas y en la presidencia del Frente Amplio. Hablando, por ejemplo, de la ley de urgente consideración, es un trabajo fue juntar las firmas para tratar de posibilitar el referéndum, y otra va a ser el trabajo para el referéndum. ¿Es diferente el trabajo en ese sentido que debe realizarse en el interior, en algunos departamentos, por lo menos con respecto al área metropolitana? Sí, por supuesto, por más de lo mismo, digamos. Hay temas que son muy importantes en el interior porque es lo que la gente vive en su día a día, y hay otros que creen
que no les tocan de cerca, digamos. Nosotros tenemos que trabajar, y lo hicimos de cualquier manera, en la recolección de firmas, enfocándonos en lo que es importante para el ciudadano de cada una de las localidades. Debe trabajarse definitivamente diferente, debe trabajarse con otra cercanía en el diálogo, con la elección de las palabras adecuadas. A veces lo dijimos y lo dice en el documento de balance, tratar de no hablar en difícil y hacerle las cosas sencillas para las personas, ejemplificando dónde le toca a cada uno de esos artículos, o por lo menos los artículos que entendemos que en el territorio se va a comprender como importante, se va a comprender como un cambio real en cada una de las vidas. ¿Que hay un exceso de intelectualidad a veces en algunos casos? Yo creo que sí es lo que hemos notado, sí, definitivamente. Uh-huh. Bueno, y entonces, ¿cómo se piensa transitar este camino? Porque no va a ser fácil llegar a una aprobación de este referéndum si no se logra que la gente entienda cuál es la importancia para sí mismo y para su zona, para su región, su localidad. Y bueno, yo estoy integrándome en este momento. Bueno, Ricardo me lleva 2 semanitas de ventaja, pero uh-huh. En 2 semanas que lo que ha hecho era tratar de surcir esto, ¿verdad? Las definiciones que sucedieron en el plenario del fin de semana y finalmente mi nombramiento. Entonces son temas para tratar estas semanas venideras, y la posibilidad que voy a tener yo de darle ese enfoque y esa mirada del interior, que también es necesaria en la comunicación y en el trabajo por ese sí a la derogación que hablábamos. Hablamos de la importancia de poner la mirada en el interior, de poner la mirada en el tema de la mujer, pero también su designación es una designación desde las bases, y eso también es toda una importancia que reviste, ¿no? Y sí, tiene mucho que ver, creo que con lo que ha venido sucediendo en estos últimos meses, tanto lo que fue el crecimiento que tuvimos en el mes de noviembre en el balotaje, que poquito faltó, y bueno, y esta patriada que fue la recolección de las firmas, que es un movimiento y un logro definitivamente de las bases del Frente Amplio junto a los movimientos sociales, y eso no hay que reconocerlo. Nos pasó en noviembre, y te hablo puntualmente del interior, que nadie tuvo que encomendarnos salir a la calle, sino que fue algo, se comprendió, se supo necesario, y bueno, con las herramientas que tuvimos y el conocimiento que cada uno de los compañeros tiene en determinada temática, salimos a por las firmas, como en aquel momento, a convencer a la gente para votar a Daniel Martínez. Entonces, es necesario que el Frente Amplio valore realmente, ¿no?, y en la práctica lo que significa las bases del Frente, para el Frente en sí mismo y para la construcción de la fuerza política. Somos coalición y movimiento, y bueno, y hoy el movimiento está gritando más fuerte que nunca. Si tuviera que hacer un balance de los 15 años de gobierno del Frente Amplio y ver, bueno, cuáles son las cosas que habría que continuar, que profundizar, que se hicieron bien, y cuáles son las que definitivamente habría que cambiar, ¿dónde pondría el énfasis? Bueno, como balance yo creo que fueron maravillosos 15 años, que muchos empezarán a darse cuenta en estos momentos, digamos. Los seres humanos tendemos a valorar las cosas cuando las perdemos. Creo que el Frente Amplio tiene una virtud que termina siendo un problema para sí mismo. Entendemos la necesidad de que las personas tengan derechos plenos, y al momento en que al fin se logran, no tenemos la capacidad para comunicarlo ni para hacer entender a las personas que de no trabajar por ellos y no defenderlos, cada uno de ellos en sus lugares, los derechos se pierden. Entonces, creo que hemos hecho un trabajo en estos 15 años formidable, con errores, como vos decís, pero errores siempre pensando en buscar lo mejor para nuestros conciudadanos. Uh-huh.
y podría destacar cosas que fueron importantes en estos momentos de pandemia, ¿verdad? Como lo fue el Plan Ceibal, como lo fue el Sistema Integrado de Salud, que otra cosa hubiera pasado en esta pandemia si no hubiéramos tenido por lo menos esos dos grandes pilares. Una pena que no pudimos seguir profundizando en el sistema de cuidados, que es maravilloso y que además comenzaba a cambiar o tenía por lo menos la posibilidad de empezar a cambiar lo que es el ADN de nuestra sociedad y la concepción del cuidado ya como algo compartido entre hombres y mujeres en una familia, entre muchísimas y maravillosas cosas que tenía el sistema de cuidados, pero hay una matriz que nosotros tenemos que cambiar y por ahí yo creo que estábamos dando pasos muy firmes. Eso es lo que hay que continuar sin lugar a duda, mejorar todo lo que es la educación a distancia, que demostró que era necesario tenerlo, o sea, aquello que en principio Tabaré pensó como la inclusión y la posibilidad de igualar a cada uno de los niños, terminó siendo una herramienta que permitió que siguiéramos manteniendo las clases en este año y medio, digamos. Usted mencionaba a Tabaré Vázquez y justamente yo tenía pensado consultarle por el tema de los liderazgos en el Frente Amplio, cómo se construyen y ver si en este momento hay una crisis de liderazgos que posibilitan, bueno, un momento diferente por lo menos para esa fuerza política. Y yo creo que el problema es que tuvimos tres grandes líderes y bueno, Tabaré, obviamente, Mujica, Astori, y hay que construir esos liderazgos que deberían de darse naturalmente. No es fácil, pero bueno, lo importante es darle posibilidad a los compañeros de crecer, ¿verdad? Tenemos hoy día a dos compañeros que están haciendo muy bien su trabajo y que van rumbo a firmar sus liderazgos, y muchos que deberían de emerger y que deberíamos de ayudar a que eso sea posible. ¿Cuáles son esos dos a los que se refiere? Y bueno, obviamente Yamandu Orsi y Carolina Cose. Que en el caso de Yamandu Orsi, si bien no es del interior, es de Canelones, porque a eso apuntaba un poco mi pregunta también, es decir, bueno, ¿qué pasa con los liderazgos desde el interior? Y bien, imagínate que es la primera vez que alguien del interior está en este caso coordinando, no en la presidencia obviamente, pero coordinando, o sea que todavía tenemos que caminar mucho desde ahí, porque si no, debería de ser un compañero del interior que en algún momento se radicó en Montevideo y eso ya dejaría de ser un compañero del interior, porque de alguna manera nosotros entendemos que se contamina con la vida y con el accionar montevideano, y se pierde un poco eso, ¿no? La cercanía con el territorio, y bueno, ¿por qué no? Deberían de surgir también compañeras y compañeros del interior que pudieran asumir ese tipo de responsabilidades, no solo en la conducción de la fuerza política, sino como candidatos y posibles presidentes de la República. Sí, de alguna forma la designación de Alfredo Frati como presidente de la Cámara de Diputados pareció también ir encaminado en ese sentido, ¿no? Y obviamente se están dando mensajes, hay que hacer, el compañero comenzó a hacer un trabajo o a planificar un trabajo también hacia el interior. Seguramente la pandemia no ha ayudado, hay que aprovechar la virtualidad, pero la cercanía y el contacto directo con la gente produce eso que por ahí la pantalla no nos lo permite. Hay muchas instancias que deberíamos de empezar a tomar en cuenta y acciones a realizar para justamente empezar a incluir al interior y empezar a que surjan esas figuras que están, digamos. Hay que darle oportunidad. Uh-huh. En su departamento, ¿cómo está el tema justamente a raíz de la pandemia? Nos quedan muy poquitos minutos, pero el tema de las fuentes de trabajo, ¿es una preocupación en estos momentos? Sí, claro, no somos ajenos acá en Río Negro a lo que sucede en el resto del país. Tuvimos azotados en algún momento por la pandemia, ustedes saben lo que sucedió también en el hogar de ancianos. Uh-huh. En este momento
lógicamente está mejor. Fraiventos, la capital departamental, con algunos casos que ya en el resto de las localidades fueron bajando, pero sí, el empleo es uno de los problemas, y buscarle solución, digamos, en este momento, o por lo pronto lo que ha venido pidiendo el Frente Amplio, contemplar eso, ¿no? En este momento la cantidad de gente que ha quedado sin trabajo a causa de la pandemia y sin acciones del gobierno nacional como la renta básica, que estamos llegando, no estamos llegando porque no están tomando acciones al respecto, pero si hubiéramos tomado esas decisiones cuando el Frente Amplio así los propuso, la gente estaría hoy en otro lugar. A mí me dolió muchísimo estar en Montevideo y volver a ver esa cantidad de gente en la calle y volver a ver niños en los semáforos, que hacía muchísimo tiempo que no se veía, y realmente eso es doloroso, y la inacción del gobierno ha provocado esas cosas, ¿verdad? Yo sé que el manejo de la pandemia para la población ha sido buena, o eso ha sido, lo dicen las encuestas, digamos, ¿no? Tiene su fuerte nivel de aprobación, pero no podemos en este momento jactarnos de estar ahorrando recursos cuando la gente está pasando mal, y estamos viendo eso, o sea que nos pega en la cara y en el corazón ver esa gente en la calle realmente. 97.9 FM Montevideo, 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.